¿En qué creen los cristianos, che? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa de Oración Legado de Gracia. Estamos continuando con nuestra serie ¿En qué creen los cristianos? Así que si tenés dudas, como algunas personas, te invito a que te quedes acá y vamos a contestar algunas preguntas. Recapitulando. Bien, uno de los temas a tratar cuando uno recibe el Evangelio, escucha la palabra de Dios, es cuestionarse quién es Dios. Cómo Dios se revela a través de la palabra, cómo es que Dios se relaciona conmigo y cómo es que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Esto ha causado muchos inconvenientes a lo largo de la historia, muchos debates y demás, pero vamos a hablar hoy de algunas cuestiones importantes con respecto a la Trinidad de Dios, y luego en la descripción del video también les dejo algunos links para que puedan investigar un poco más sobre este tema. Recapitulando. En un repaso rápido podemos ver que el credo apostólico no es un rezo, sino que es una declaración de fe donde se sintetizan los puntos más importantes de la doctrina cristiana. Surgió como una necesidad para poder discipular a los nuevos creyentes, porque no todos tenían acceso a lo que hoy nosotros tenemos, que es una Biblia que incluso podemos bajar en el celular. También debemos entender que había una convergencia de muchas culturas en el Imperio Romano, y no todos estaban asociados a lo que es la historia del judaísmo o a la figura del Mesías. Por eso era necesario tener herramientas con las cuales discipular y enseñar acerca de la salvación a los nuevos creyentes. A su vez, así como se difunde el credo de una manera oral, de una manera que lo decían con palabras que se comunicaban de persona a persona, también comienzan a circular las cartas que luego llegan a todo el imperio, cartas escritas por los distintos apóstoles, el apóstol Pablo, Juan, Pedro, los evangelios comienzan a circular, y las iglesias comienzan a tener un fundamento cada vez más fuerte acerca de lo que ellos habían recibido en su corazón y estaban experimentando, aunque todavía sin tener un material completo. Esto, cuando veamos historia del canon, vamos a descubrir que ya para el siglo I existían todos los escritos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Los 12 artículos de fe tienen una cuestión muy importante al momento de pronunciarlos. Ahora vamos a decirlos cuáles son, pero es que cada uno de ellos comienza con una declaración, y esa declaración es creo. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Creo que descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Creo que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia y la comunión de los creyentes. Creo en el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida eterna. Estos son los 12 puntos que desarrolla el credo. ¿Cuál es la clave con todo esto? 3 palabras: la fe, la certeza y la afirmación. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Cuando decimos creo, no estamos dando una opinión, no estamos haciendo una suposición, sino que estamos afirmando algo que nosotros hemos creído en nuestro corazón. Estamos afirmando nuestra esperanza, estamos afirmando nuestra confianza, y lo estamos declarando abiertamente a todo aquel que quiera oír. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Cuando nosotros recibimos el Evangelio ocurre algo muy, muy tremendo, y es que escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra, pero si no está la intervención del Espíritu Santo en ese mensaje, en esa palabra, nuestro corazón no es transformado y no podemos acceder a la fe que nos salva. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante dice: Jesús le habla a sus discípulos y le dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya,
porque si no me fuera, el abogado defensor, o el consolador, alentador, el consejero, el paracleto, uno igual a mí, está tratando de decirle Jesús, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de la justicia de Dios, y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, versículos 7 al 11. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que cuando recibimos el Evangelio, cuando oímos la predicación, oímos el mensaje de salvación, porque no es que creas en Dios o seas cristiano, católico o lo que sea, porque lo heredaste de tus padres, eso sería una cuestión cultural, pero el Evangelio es una cuestión espiritual, es una cuestión mucho más profunda. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos el mensaje? ¿Por qué nuestro corazón es transformado? ¿Por qué somos cambiados? Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace? Trae una convicción, nos hace dar cuenta de que somos pecadores. Nos hace dar cuenta de que necesitamos la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Que Cristo pagó el precio para que nosotros tengamos salvación. Pero lo que hace posible el perdón, lo que hace posible que nosotros seamos justificados, que Dios regenere en nuestro ser una relación con Él, que regenere nuestro espíritu, lo que hace posible que comencemos a caminar un camino de transformación, un camino de santificación, y que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, seamos glorificados, es la fe. Sin la fe, esto no es posible. Para ser hijos de Dios, es necesario creer. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Vino al mismo mundo el que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. ¿Qué nos dice la Escritura en todo el capítulo de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan? Que Jesús vino al mundo. Él es el Verbo encarnado, Él es el que llegó para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Él es la luz del mundo, la luz de los hombres, el Salvador. Pero no lo recibieron. Y al día de hoy tampoco lo reciben. Muchos han oído el mensaje, pero quizás por falta de ejemplos, falta de buenos testimonios, no han recibido el mensaje. Sin embargo, la Escritura nos da algo muy importante, una clave para que entendamos el Evangelio y la salvación. A todos los que reciben a Jesús, a todos los que creen en su nombre, Él les da el poder, la autoridad y también la responsabilidad de ser hijos de Dios. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Vamos a compartir algunos versículos más para que podamos entender esto y luego entrar en el tema de hoy. Cuando nosotros recibimos el mensaje y nos damos cuenta de que hay un Dios y que somos unos pobres desdichados que necesitamos de Él, automáticamente nosotros nos arrepentimos. Es el paso siguiente a la fe. Creo, y si realmente me doy cuenta que hay un Dios y creo en Él, en mi corazón hay un cambio y decido acercarme, dándome cuenta de que en mi vida me equivoqué, realmente hay pecado. Entonces creo y la salvación llega a mi vida. Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Este es el problema que nosotros nos encontramos cuando hablamos acerca del Evangelio y hablamos de la fe y chocamos con la religión. Como he dicho en otros videos, la religión es un problema. Es, dicen algunos, el opio de los pueblos, la droga de los pueblos. Y es realidad. Esto es realidad porque a través de la religión queremos agradar a un Dios eterno
a un Dios sobrenatural, a un Dios espiritual, a un Dios todopoderoso con hechos. Y todas las culturas a lo largo de la historia lo han querido hacer, ofreciendo distintas ofrendas, ofreciendo distintos rituales. En Sudamérica hasta se hacían sacrificios humanos, pensando que así, por medio de obras y cosas, se podía llegar a agradar a Dios. Pero en la Escritura, una y otra vez, se nos muestra que la única manera de llegar a Dios y de agradarle, de tener una relación con Él, es por medio de la fe. Por eso la clave en el Evangelio y la clave para entender este credo apostólico es la fe. No hay otra. Creer o no creer. Esa es la cuestión. No hay otro camino. Te invito a que puedas escuchar la enseñanza que viene a continuación y puedas abrir tu corazón. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está diciendo? Por muchas obras que nosotros querramos hacer, nunca vamos a alcanzar a pagar el precio de nuestro pecado, ni el precio de nuestra salvación. Por eso, la salvación de principio a fin viene de parte de Dios. Es su amor y es su gracia. No hay obras que pueda hacer el hombre, no hay sacrificios que pueda hacer el hombre. Dios mismo, tomando forma de siervo, vino al mundo y dio su vida para que vos y yo tengamos salvación. Te invito a creer en esto. ¿Me estás diciendo que por la fe puedo entender? Así es, amigo. Por la fe podemos entender. Creer o no creer. Esa es la cuestión. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de la Trinidad y hablamos de un Dios en tres personas, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos entender esta unidad en la pluralidad, siendo que hablamos de que hay un solo Dios? Dios muestra su sabiduría en toda la creación, en cosas muy puntuales. Por ejemplo, si hablamos de agua, podemos hablar de hielo, podemos hablar de vapor, y aunque en los tres casos se encuentra en diferente estado físico, su componente es el mismo, H2O. Lo que cambia es su forma en la que se manifiesta o la forma en la que se presenta, pero esencialmente es agua. Cuando hablamos, por ejemplo, del Sol, hablamos de una estrella, hablamos de algo físico que podemos ver, que podemos observar, pero que a su vez nos brinda a nosotros luz. Pero no solo eso, también nos brinda calor. Cuando hablamos incluso de las cosas más pequeñas que componen la materia, cuando hablamos de átomos, hablamos de una sola cosa, un átomo, que está compuesto por tres elementos: protones, neutrones y electrones. Es difícil para nuestra mente, tan pequeña, tan finita, tan limitada, poder ver a un Dios tan inmenso y tan sobrenatural. Pero en su eterna sabiduría, Dios Padre Todopoderoso nos muestra a nosotros que su poder y su verdad están presentes en toda la creación. Este es un tema muy profundo, son ejemplos muy sencillos y da para hacer estudios bastante más largos. De hecho, voy a dejar, como les avisé, en la descripción del video, 2 o 3 links donde ustedes pueden encontrar información sobre esto. Dios Padre se presenta entonces siendo la máxima autoridad. Dios Hijo se presenta como el propósito, el medio por el cual son todas las cosas, y el Espíritu Santo como el brazo ejecutor dentro de esta Trinidad. Los tres son personas, los tres tienen voluntad, pero los tres son una misma esencia. Si nosotros llevamos esto, por ejemplo, a lo que es la humanidad, el ser humano, nosotros entendemos que estamos formados de una parte física y natural, pero también de una parte espiritual. Por eso hablamos de que tenemos un cuerpo, pero también un alma y un espíritu, donde se manifiesta el intelecto, las emociones, la voluntad, y a través del cual podemos comunicarnos con Dios, podemos tener una relación con Él.
Pero nosotros no vemos la parte espiritual, no la podemos percibir con nuestros ojos. Estamos limitados a este medio, a esta naturaleza que, bueno, hoy tiene frío, hace unos días tenía calor, y es muy difícil poder entender desde nuestra formación intelectual, desde nuestro raciocinio natural, a un Dios tan grande y tan inmenso. Sin embargo, en la Escritura una y otra vez Dios se da a conocer así, de esta forma. Cuando Él se presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 15, Él se presentó diciendo: yo soy el que soy, demostrando que Él existe en sí mismo y demostrando pluralidad en la unidad. El nombre que aparece allí, nosotros lo leemos o lo pronunciamos como Jehová, pero en realidad son 4 letras que no se pueden pronunciar. Se le agregaron vocales para que sea de alguna forma transmitido de generación en generación. Aunque la Trinidad no está escrita así tal cual esta palabra en la Escritura, sí se nos da a conocer una y otra vez. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre. Y dice que hicieron al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios en ese momento para hablar de una misma imagen, de una misma semejanza? ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1 en los primeros versículos? En el principio era el verbo, en otras traducciones más actuales habla de la palabra o del logos, y esta palabra, este verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y luego dice que ese verbo vino y se encarnó. ¿De qué forma? Bueno, en medio de nuestra desolación, en medio de nuestra condenación, de nuestro pecado, Jesús nos vio con amor y decidió tomar Él el lugar que cada uno de nosotros debía pagar a causa de la maldad. Cuando Jesús vino al mundo, no podía de alguna forma utilizar todos sus atributos divinos, porque si no hubiera sido como ganar una competencia con trampa, no hubiera tenido sentido el precio a pagar. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios eligió a una joven piadosa, a María, y a través de una obra milagrosa, una obra creativa, Jesús vino al mundo. Esto es muy interesante de estudiar y nos muestra que la Biblia es más actual que los libros de mañana, que el diario de mañana. Cuando el hombre pecó en el principio y se alejó de Dios tomando una decisión muy clara, el hombre quedó bajo maldición, la tierra quedó bajo maldición. Pero Dios le dijo a la mujer que de su simiente vendría la bendición, de su simiente vendría la salvación. Y cuando uno lo lee así, dice, bueno, sí, lógicamente de alguna forma iba a llegar, pero la palabra que se usa ahí es una palabra que describe lo que es una semilla. La palabra es cera, que también describe lo que es el esperma. Y uno dice, la mujer no tiene eso, ¿cómo es posible? En ese momento era muy loco. Cuando Isaías anuncia esto nuevamente, y dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, y vuelve a anunciar estas cosas, para quienes interpretaban en ese momento la palabra era bastante loco. De hecho, nosotros, hasta no hace mucho tiempo, cuando se descubren las leyes de la herencia, el código del genoma humano, esto parecía totalmente improbable. Pero ¿qué es lo que se descubre? Derribando, de paso lo digo, todo lo que es ideología de género y demás, que el hombre y la mujer son distintos, incluso desde lo más pequeño, desde lo más íntimo de su formación, cromosómicamente. La mujer tiene cromosoma XX, el hombre tiene cromosoma XY. Y para que se genere una nueva vida, es necesario el aporte genético, tanto de la mujer como del hombre. ¿Qué fue lo que sucedió? No hubo una relación sexual, pero la parte humana que aportó María fue completada divinamente, engendrando así a Jesús, Dios Hijo, en un cuerpo como el nuestro, para que pueda cancelar la condena que uno igual a nosotros nos había dado a causa de la desobediencia.
Es tremendo ver esto. Y es tremendo ver a Dios obrar de esta forma. Es tremendo comprender por qué era necesario que Jesús venga al mundo y sea un hombre como vos y como yo. Algunos dicen, no, pero lo que pasa es que Él era Dios, por eso hacía todo lo que hacía. No, Señor. En las Escrituras vamos a encontrar en una y otra oportunidad que todo lo que obró Jesús, todos los milagros, todo el poder, fue a través del Espíritu Santo. Porque si Él hubiese utilizado su poder divino propio, hubiese roto las reglas y de nada serviría su sacrificio. La Trinidad siempre ha estado presente. La Trinidad se ve en todos los aspectos de la creación. Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, luego de ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo se oyó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vuelvo al punto del principio y termino con esto. Es muy difícil poder razonar cosas que tienen que ver con la fe. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Por eso el principio del credo y la razón del Evangelio está justamente en la fe, en poder creer. Hay cuestiones que son difíciles de entender. Hay cuestiones que nosotros, si las razonamos según nuestro pensamiento, nuestra formación filosófica, cultural y demás, resultan difíciles de asimilar. Pero te invito a que puedas creer. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Hoy, quizá esto te suene a locura, pero yo veo cumplirse cosas que se predicaban hace 30, 40 años y a las que nadie entendía. Y que todos decían, no, esto es loco, aleluya. No. Pero hoy, en este día, vemos al mundo azotado por peste, vemos problemas en la economía que vendrán en los próximos días, se oyen rumores de guerra, se oyen a las naciones preparándose a lo que sería una plataforma nueva, a un nuevo orden mundial, a un gobierno mundial. De hecho está la agenda del 14 de mayo 2020, la agenda del Vaticano, que anuncia todas estas cosas con una nueva educación para un nuevo humanismo. Bueno, vamos a profundizar en eso más adelante. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Las profecías de Dios tienen su cumplimiento. Lo que los locos aleluya venían predicando hace mucho y nadie le prestaba atención, tiene su cumplimiento. Y la Biblia es más actual que los diarios de mañana. Por eso te invito a que puedas creer y que puedas confiar. No son tus obras las que te van a salvar, es la fe. No es lo que puedas hacer, es la fe. No es lo que puedas demostrar, no es la ofrenda que puedas dar. Es un corazón transformado, el que realmente vale y el que realmente Dios va a tomar, con el que va a trabajar y con el que va a hacer grandes cosas hasta su venida. Y cuando Él venga a buscar a sus hijos, si has creído en Jesús, si has creído que Él es el Hijo de Dios, que Él, como dice en Filipenses capítulo 2, te invito a que puedas leerlo, se despojó a sí mismo y vino para servir, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para darnos vida. Si puedes creer en ese Jesús, el Espíritu Santo de hoy en adelante va a llenar tu corazón, va a saciar la sed de tu alma y va a darte esta esperanza de vida eterna. ¿Qué es la Trinidad entonces? Un Dios eterno, un Dios en tres personas, con una misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando a través de toda la creación para darnos vida, para darnos la salvación, para darnos la eternidad. Dios Padre ejerciendo la máxima autoridad. Jesús, el medio y el propósito por el cual todas las cosas son posibles. El Espíritu Santo, aquel que hoy está con nosotros y por medio de quien se han ejecutado las obras de Dios a lo largo de la historia. Jesús viene pronto a reinar. Quisiera que seas parte
de ese pueblo, que seas parte de sus hijos. No dudes, cree. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Así es, amigo, no dudes, cree solamente, grandes cosas te esperan. Que Dios te bendiga mucho, espero no te asustes por estos pelos necios. Espero que podamos conocernos, que puedas conocer la verdad de Dios y que tu vida sea transformada. Que la gracia de Dios esté sobre vos y puedas conocer a ese Dios eterno, a ese Dios grande, a ese Dios de amor, a ese Dios que te ama, el cual espera por ti y que día a día quiere darte más. La próxima semana, o quizás los próximos días, ando con bastante tiempo, seguramente ustedes también, vamos a estar hablando sobre la pasión, la encarnación de Cristo, su sacrificio, su muerte, su sepultura. ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo? Otra pregunta interesante. Vamos a verlo en estos días. Espero que sigas enganchado con esta serie y que al terminarla puedas dar testimonio de por qué sos cristiano, cuál es tu fundamento y en qué crees. ¿Por qué hay un Dios tan inmenso, tan grande? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Cómo es que lo podemos conocer? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué nos espera para el futuro? Dios te bendiga. Esto fue Casa de Oración Legado de Gracia, serie ¿En qué creen los cristianos?